El sonido de las risas ahogadas y el tintineo de las copas de cristal chocando entre sí llenaban la sala, un ruido estridente que perforaba el silencio sepulcral que Elena había intentado mantener en su hogar. Ella estaba de pie en el umbral de la cocina, con los ojos hinchados y la piel pálida, sosteniendo un vaso de agua que temblaba en su mano. Apenas habían pasado 10 días desde que enterró a Sofía, su única hija, en un accidente que le había arrancado el alma. Mira, Ricardo, yo solo digo que no tiene sentido que la casa se quede así, vacía y triste, decía Beatriz, su hermana menor, mientras se ajustaba un collar de perlas que Elena le había regalado hace 2 años. Elena no puede sola con el mantenimiento, y con lo que dejó el seguro de la niña, podríamos liquidar tus deudas y comprar un departamento más moderno para todos. Ricardo, el hermano mayor, soltó una carcajada seca, ignorando por completo la presencia de Elena. Exacto. Elena es fuerte, ella siempre ha sido la roca. No necesita este caserón para llorar. Además, Sofía ya no está para heredar nada. Es el momento lógico para hacer el movimiento financiero. Elena sintió que el aire se volvía espeso, como si el oxígeno hubiera sido reemplazado por plomo. No podía creer que estuvieran hablando de la herencia y de la venta de la casa familiar mientras el aroma a flores de muerto aún impregnaba las cortinas. ¿Lógico? La voz de Elena salió como un susurro roto, casi irreconocible. Beatriz se giró, fingiendo una expresión de preocupación que no llegaba a sus ojos. Ay, hermanita, no te pongas así. Solo estamos pensando en tu bienestar. No queremos que te hundas en la depresión viviendo entre recuerdos. Es por tu bien. ¿Por mi bien? Elena dio un paso hacia adelante, el vaso de agua chocando contra la encimera. Mi hija murió hace 10 días. 10 días. Y ustedes están aquí, en mi sala, planeando cómo repartirse el dinero del seguro de una tragedia. No seas dramática, Elena, replicó Ricardo, dejando la copa sobre la mesa con un golpe seco. Ya pasó lo peor. Lloraste en el funeral, ya cumpliste. Ahora hay que ser realistas. Yo estoy en la quiebra, Beatriz necesita renovar su negocio y tú, bueno, tú siempre has sido la que resuelve todo. No nos digas que ahora te vas a poner egoísta. Elena retrocedió. El egoísmo. Esa palabra que habían usado durante 30 años para manipularla cada vez que ella ponía un límite. Durante 3 décadas, Elena había sido la arquitectura invisible de esa familia. Trabajó como contadora senior en una firma exigente, haciendo turnos dobles y sacrificando sus propias vacaciones para pagar la carrera de administración de Ricardo, que terminó gastándose el dinero en apuestas y negocios fallidos. Había pagado la hipoteca de la casa de sus padres hasta que ellos murieron, y luego había mantenido a Beatriz cuando ésta decidió encontrarse a sí misma viajando por Europa con el dinero que Elena le enviaba mensualmente. Elena era la fuerte. La que nunca se quejaba. La que organizaba las cenas de Navidad, la que pagaba las pólizas de seguro de todos, la que limpiaba los desastres emocionales y financieros de sus hermanos. Su única alegría, su luz absoluta, era Sofía. Sofía, que a sus 22 años era el reflejo de todo lo que Elena había querido proteger del mundo. ¿Cómo pueden ser tan fríos?, preguntó Elena, sintiendo que el corazón se le fragmentaba en 1000 pedazos. Sofía los amaba. Los llamaba cada semana. Sí, era una niña dulce, respondió Beatriz con un encogimiento de hombros, pero la dulzura no paga las cuentas. Elena, piénsalo. Si vendemos la propiedad ahora, el mercado está alto. Podrías mudarte a un lugar más pequeño, algo más manejable para una viuda y madre soltera en tu situación. No soy viuda, Beatriz. Mi esposo murió hace 15 años, dijo Elena con una frialdad que empezó a nacer en el fondo de su estómago. Bueno, ya sabes a qué me refiero. Estás sola. No tienes a nadie más que a nosotros. Y como tu familia, queremos ayudarte a cerrar este ciclo. Ricardo se acercó a ella, intentando poner una mano en su hombro, pero Elena se apartó con un movimiento brusco. No me toques, sentenció ella. Vamos, Elena. No te pongas difícil. Sabemos que tienes el dinero del seguro en la cuenta. Sofía tenía una póliza educativa y de vida muy alta. Sería una lástima que ese dinero se quedara estancado en un banco mientras nosotros sufrimos. Elena cerró los ojos. El dolor, que hasta ese momento había sido una nube densa y asfixiante, comenzó a transformarse.
La tristeza seguía ahí, pero ahora estaba acompañada por una claridad gélida, una lucidez que nunca había experimentado. Miró a sus hermanos y, por primera vez en su vida, no vio a los hermanos que debía proteger. Vio a dos parásitos que habían confundido su generosidad con debilidad. Tienen razón, dijo Elena, su voz ahora estable, casi plana. Tienen toda la razón. Estoy muy cansada. ¿Ves? Sabía que entrarías en razón, dijo Ricardo con una sonrisa triunfal. Necesito unos días para organizar los papeles, continuó Elena. Vayan a casa. Yo los llamaré el lunes para decirles cómo procederemos con la casa y el dinero. Beatriz le dio un beso rápido y frío en la mejilla. Sabía que eras la mejor, hermana. Te queremos mucho. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Elena se dejó caer en el sofá. El silencio volvió a llenar la casa, pero ya no era el silencio del duelo. Era el silencio de una estrategia que empezaba a formarse. Se quedó allí, mirando la fotografía de Sofía sobre la chimenea, la sonrisa radiante de su hija iluminando la estancia. Perdóname, mi amor, susurró Elena. Me tomó demasiado tiempo darme cuenta, pero ya no voy a dejar que nadie más nos robe la paz. Durante la semana siguiente, Elena no lloró frente a nadie. Se sumergió en su trabajo y, más importante aún, en sus archivos. Como contadora, Elena conocía cada centavo que había salido de su cuenta en los últimos 20 años. Tenía registros de cada préstamo sin intereses que Ricardo nunca pagó, cada mensualidad de la tarjeta de crédito de Beatriz que ella había liquidado, cada impuesto predial que había cubierto para propiedades que técnicamente estaban a nombre de sus hermanos pero que ella mantenía. El lunes llegó. Ricardo y Beatriz estaban esperando la llamada con la ansiedad de quien ya se siente dueño de un botín. Cuando Elena finalmente llamó, su voz sonaba profesional, distante. Hola. Ya revisé todo. Vengan a la casa a las 6. Tengo los documentos listos. Llegaron antes de la hora, cargados de una alegría obscena. Entraron a la casa como si ya fuera suya, criticando el color de las paredes y sugiriendo qué muebles tirarían primero. Y ya traje la lista de las cosas que quiero de la cocina, dijo Beatriz, extendiendo un papel. Y Ricardo ya tiene el contacto del agente inmobiliario. Elena estaba sentada a la mesa del comedor. Frente a ella no había un contrato de venta, sino 3 carpetas negras. Antes de hablar de la casa, quiero que lean esto, dijo Elena, deslizando una carpeta hacia Ricardo y otra hacia Beatriz. Ricardo frunció el ceño y abrió el documento. Su rostro pasó del rojo al blanco en cuestión de segundos. ¿Qué es esto? ¿Una hoja de cálculo? Es el resumen detallado de los últimos 15 años, explicó Elena con una calma quirúrgica. Incluye cada transferencia, cada pago de hipoteca, cada deuda de juego que liquidé por ti, Ricardo. Y cada gasto personal que cubrí para ti, Beatriz. En total, he invertido en ustedes dos aproximadamente 4 millones de pesos. Beatriz soltó una risita nerviosa.
Ay, Elena, ¿estás llevando la cuenta? ¡Qué horror! Somos familia, el dinero no importa entre nosotros. Exactamente, respondió Elena. El dinero no importa. Por eso, he decidido que ya no importa más. ¿De qué estás hablando? Preguntó Ricardo, golpeando la mesa. He contratado a un abogado especializado en recuperaciones civiles. Dado que muchos de esos préstamos fueron documentados en correos electrónicos y mensajes donde ustedes reconocían la deuda, he procedido a formalizar los reclamos. Si no me pagan el 50% de lo que les debo en los próximos 30 días, iniciaré un proceso de embargo sobre sus activos actuales. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Beatriz, por su parte, parecía haber olvidado cómo respirar. No puedes hacernos esto. Y gritó Beatriz. Somos tu familia. Te estás loca. Seguro el dolor por Sofía te volvió loca. Elena se levantó lentamente. No hubo gritos, no hubo lágrimas. Solo una mirada que cortaba como un bisturí. No mencionen a mi hija. Nunca más. El dolor por Sofía es lo único real que tengo ahora. Lo que siento por ustedes es, simplemente, una deuda pendiente. Elena, por favor, suplicó Ricardo, cambiando el tono a uno manipulador. Estoy en una situación difícil. Sabes que el negocio no fue mi culpa, fueron las circunstancias. Las circunstancias fueron tu negligencia, Ricardo. Y mi error fue creer que mi valor en esta familia se medía por cuánto podía soportar antes de quebrarme. Pero la casa, exclamó Beatriz. Dijiste que organizarías lo de la casa. Ah, la casa, Elena sonrió, una sonrisa pequeña y gélida. La casa familiar. Olvidaron un detalle legal muy simple. Cuando nuestros padres murieron, yo pagué todos los impuestos sucesorios y las escrituras quedaron a mi nombre exclusivo para evitar que ustedes la vendieran para pagar sus caprichos. La casa es mía. Solo mía. Ricardo se puso de pie, el rostro deformado por la rabia. Eres un egoísta. Estás usando la muerte de tu hija para jugar a ser la poderosa. Elena no parpadeó. Salgan de mi casa. Ahora. No nos puedes echar así. Y gritó Beatriz. Puedo y lo hago. He cambiado las cerraduras de la entrada trasera y el acceso al jardín hace una hora. Si no se van por su propio pie, llamaré a la policía y presentaré una denuncia por allanamiento. Los hermanos se miraron. Por primera vez en sus vidas, se dieron cuenta de que la roca se había convertido en un muro infranqueable. No había más cheques, no había más perdones, no había más red de seguridad. No vas a ganar nada con esto, siseó Ricardo mientras caminaba hacia la puerta. Te quedarás sola en esta casa enorme con tus fantasmas. Prefiero la compañía de mis fantasmas que la de personas que calculan el precio de un ataúd mientras el cuerpo aún está caliente, respondió Elena. Cuando la puerta se cerró con un estruendo, Elena no se derrumbó. Se quedó de pie en medio de la sala, respirando profundamente. Sintió una descarga de adrenalina que le recorrió la columna, seguida de una paz que no había sentido en años. Los meses siguientes fueron un proceso de purga. Elena vendió la casa, pero no para repartir el dinero. Utilizó una parte para liquidar cualquier rastro de conexión financiera con sus hermanos y el resto lo destinó a crear la Fundación Sofía. Una organización dedicada a ayudar a madres que habían perdido hijos en accidentes viales, brindándoles apoyo psicológico y legal. Beatriz intentó contactarla a través de redes sociales, publicando indirectas sobre la crueldad de la hermana mayor y cómo Elena los había dejado en la calle. Elena simplemente bloqueó sus cuentas. No sintió la necesidad de defenderse, la verdad no necesita defensa cuando los hechos son tan claros. Ricardo, por su parte, terminó vendiendo su coche para pagar una parte de la deuda que Elena le reclamaba legalmente. Aunque ella terminó perdonando el monto final una vez que él firmó un documento de renuncia a cualquier futura un año después, Elena se encontraba en una pequeña terraza frente al mar en un pueblo costero de México. Había alquilado una casa pequeña, llena de luz y plantas. Ya no era la contadora estresada que vivía para resolver la vida de otros. Ahora era una mujer que aprendía a caminar de nuevo, un paso a la vez. Llevaba puesto un vestido blanco y sostenía una taza de café mientras observaba el amanecer. El dolor por Sofía seguía ahí, una cicatriz profunda que nunca desaparecería del todo,
pero ya no era una herida abierta que otros pudieran usar para manipularla. Su teléfono vibró. Era un mensaje de una de las madres de la fundación, agradeciéndole por la terapia que la fundación estaba pagando. Elena sonrió levemente. Se levantó y caminó hacia el borde de la terraza. Cerró los ojos y dejó que la brisa marina le acariciara el rostro. Por primera vez en su vida adulta, no tenía que preocuparse por quien necesitaba dinero, quien estaba en problemas o quien la llamaría para pedirle un favor imposible. Lo logramos, mi niña, susurró al viento. Ahora podemos descansar. Elena se dio la vuelta y entró en su casa. En la pared, una foto de Sofía parecía sonreírle. Ya no había gritos, ya no había codicia, ya no había traiciones. Solo quedaba el silencio, y por primera vez, ese silencio era el sonido de la libertad.